Hola, perdón Armando, esto lo vamos a solucionar para mañana y estoy viendo cómo, así que ahora bueno, ya lo teníamos previsto así. Creo que están todos, 49, nos falta Sí. todavía unas 20 personas. José Luis, Sí, por favor, ¿me habilitas compartir? sí, perdón Chila, Gracias. ahí está. Sentí el ruidito de fondo, ese como un chillido, ahí se cortó. ¿Te escucho bien, Armando? ¿Me escuchas bien? Perfecto. ¿Sí? Bien, bárbaro. Sigo teniendo ese ruidito que por ahí se corte, por ahí no. ¿Por tener también ruido? La verdad no escucho ningún ruido, Armando. Yo acá lo tengo, pero no sé qué es. Yo sí, yo también lo escucho, es un silbido. A ver, Sí, silencio a todo y habilitate de nuevo, por favor, Armando. sigue con todo, ¿eh? Ahí estás. Sigue el ruido. Es de Están fondo, todos. digamos, como un zumbido, efectivamente. Sí, están silenciados todos los micrófonos, che, qué raro. ¿Qué puede ser? Bueno, lo tenés totalmente silenciado. Ahí dejó de ser. No, sí. Bueno, vamos a convivir con el ruido nomás porque se mantiene. Así que aguantemos un poquito. Son varios los problemas que plantea esta vía virtual. En Salta también lo hemos vivido en el desarrollo de cursos similares y con un sistema pago inclusive y caro. Ahí se cortó el ruido. Ahí se cortó totalmente el ruido. Retornamos entonces al ejercicio. Esperamos que ya hay un número importante de participantes y que los otros se irán acoplando. Ya compartí la pantalla. Sí. Vamos a volver a nuestra pantalla donde nos habíamos detenido en el tema de los intereses hipotecarios pagados por el inmueble destinado a locación y dijimos de que allí se habían producido intereses hipotecarios por un total de 85.000 pesos en el curso del año y que nos enviaba a la planilla de segunda categoría. Vamos a explicar por qué tenemos que ir a la segunda categoría, sin perjuicio de dejarlo pendiente para volverlo a tratar nuevamente allí, que implica lo siguiente. Cuando se producen intereses, como en el caso de intereses pasivos o erogados, por el total de los 85.000 pesos, se dispara una norma que tenemos en otro sector de la ley, más concretamente en el actual artículo 26, penúltimo párrafo, que nos dice textualmente lo siguiente. Voy al artículo 26, penúltimo párrafo de la ley, texto actual. Cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H, es decir, cuando tengamos intereses exentos, ganados obviamente, pero exentos, y que coinciden o que, mejor dicho, conviven con los intereses mencionados en el artículo 85, inciso A, que son justamente intereses, como dice el 85, inciso A, de
vinculación patrimonial con un bien, que este es el caso precisamente porque han sido erogados como consecuencia de un préstamo, cuando coexisten ambos tipos de intereses, la exención que correspondería, por ejemplo, a intereses de depósitos a plazo fijo, estará limitada al saldo positivo que surja de compensar. Es decir, que hasta que no se compense, no sabemos si son intereses exentos, los ganados, por el neto, o si son intereses erogados deducibles porque exceden a los intereses exentos. Por eso digo que vamos a dejarlo pendiente. Ven ustedes que no lo deducimos en la segunda categoría porque, insistimos, previamente hay que hacer una compensación con otros intereses de signo distinto, para que una vez compensados sepamos si son deducibles o si son exentos. Permítame entonces que ya con estos elementos vamos hacia el fin de la planilla, si te parece. Acá le pido a la colaboradora que me dé una mano, yéndose en realidad hacia la derecha porque hemos dejado pendiente el tratamiento en bienes personales. Nos ubicamos entonces en la parte de la planilla que llamamos bienes personales. Y ahí vamos a hacer unas consideraciones sobre el préstamo hipotecario. Pese a que este préstamo, cuando se ha tomado para que sirva para la adquisición de un inmueble destinado a vivienda del propietario, se podrían deducir, principio de vinculación patrimonial, surge del artículo 85, inciso A bien digo, de la ley, solo son deducibles por el principio de su vinculación directa con el préstamo logrado por la propiedad adquirida, cuando está destinado a inmueble casa habitación del contribuyente. Acá es casa habitación de un inquilino, por consiguiente esa norma no le es aplicable, y entonces ese préstamo en bienes personales también no se deduce el valor del bien porque no está destinado a casa habitación del contribuyente. En consecuencia, ven que allí no tenemos nada para deducir de los 2.399.750. Y con relación al inmueble que está adeudando, o el propietario está adeudando 2 meses de impuestos y tasas, bien, ¿qué es lo que hacemos allí? Considerar que ese es un crédito para el impuesto sobre los bienes personales, al igual que lo consideramos un crédito para el impuesto a las ganancias, 2.000 pesos. Y en cuanto a la deuda que tiene el propietario por los 2.000, las deudas no se computan como criterio general en materia del impuesto sobre los bienes personales. Siendo estas las aclaraciones que corresponden hacer, podemos ir hacia el fin de la planilla, donde tomamos ya el total de los distintos ítems, vamos al rengloncito final, y le llamamos así: importes que se trasladan a la planilla de determinación y de justificación. ¿Qué es lo que les proponemos? Allí ustedes tienen totalizado: total de ingresos de primera categoría, 252.000. Total de egresos y deducciones admitidas, 63.150. Justificaciones, 36.750, que son las amortizaciones. 2.300, que son las no justificaciones por las diferencias entre el gasto presunto y el gasto real. 1.530.000, que es el valor patrimonial neto que le queda al contribuyente proveniente de la primera categoría. Y también tenemos más hacia la derecha cuál es el valor que para bienes personales podríamos trasladar por el inmueble en su sentido ya completo, con más los créditos, por 2.341.750. Fíjense, este último renglón constituye lo que vamos a derivar hacia la planilla de determinación a la cual ahora nos dirigimos para hacer esos traslados de la siguiente forma. Y préstenle especial atención porque vamos a repetir el mismo esquema cuando resolvamos segunda categoría, el mismo esquema para la cuarta y el mismo esquema para la tercera. Entonces, nos vamos a esa página 6, esa planilla auxiliar que tenemos, o papel de trabajo, y decimos, ¿cuál es la renta de fuente argentina que acabamos de determinar? Es la de primera categoría. ¿Qué significa artículo 94? Significa que las rentas de primera categoría forman parte del globo o de la imposición global a la cual le vamos a aplicar la alícuota proporcional, la alícuota progresiva. ¿Y qué decimos? Artículo 94, total de ingresos de la primera categoría, 252.000. Deducciones de la primera categoría, 63.150. Repito, son traslados del último renglón de la planilla que hemos usado para primera categoría.
Resultado o renta neta de la primera categoría, la diferencia, 188.850. Eso es una partecita pequeña de la liquidación global. Nos vamos a ir más abajo para ver qué tenemos como deducciones de las respectivas categorías, y acá ustedes ven que nos vamos a ir más abajo, bien abajito, seguimos bajando, y tenemos en el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, que insisto, es la parte quizás más importante de la determinación, cuando vamos a hacer esa famosa ecuación de si nos llega a dar un concepto de consumido más o menos razonable, o si estamos en un brete porque no logramos justificar el consumo. Y ahí que tenemos, en primer lugar, tenemos lo que son justificaciones. En primera categoría, 36.750, que vienen de la amortización. La vamos considerando allí para después armar el esquema completo de justificación de las variaciones patrimoniales. Marcamos 36.750. ¿Qué más podemos trasladar a esta determinación global? Yendo más hacia abajo, tenemos lo que serían, detengámonos un poquito ahí, usos y no justificaciones que provienen de la primera categoría. ¿Se acuerdan de la diferencia entre intereses, entre gastos presuntos y gastos reales? 2.300 pesos, eso lo trasladamos allí. Son conceptos que no justifican capitalización o variación patrimonial distinta de su uso correspondiente. Y no tenemos otros elementos en principio para trasladar, con lo que para la primera categoría concluimos con simplemente una advertencia. ¿Qué pasa con todos aquellos contribuyentes, clientes nuestros, que, no con todos, perdón, con una porción de ellos, hicieron el blanqueo, el último blanqueo, y declararon inmuebles en el exterior? Sea una gran sorpresa nuestra, porque habían inmuebles en Punta del Este, en Montevideo, o en Bolivia, inclusive en Santa Cruz, y no los conocíamos. El blanqueo puso blanco sobre negro, y ahora tenemos, desde el año pasado en realidad, ya inmuebles para incorporar al patrimonio. Bueno, si esto ha sucedido, nosotros vamos a tener, además de inmuebles en el exterior, para incluir en bienes personales, podemos llegar a tener rentas del exterior, que serían ganancias grabadas de fuente extranjera, porque el residente nacional, el argentino residente, puede tener rentas en el país y en el exterior, y todas están alcanzadas por el impuesto a las ganancias argentino, bajo el criterio de lo que se ha denominado el criterio de la renta mundial. Prestémosles especial atención porque vamos a tener algunas diferencias notorias muy importantes. En primer lugar, casi todo lo que nos viene del exterior, inclusive hay muchas propiedades en Brasil también que han sido blanqueadas, nos van a venir expresadas seguramente o en la moneda del país o en dólares. Particularmente los de Uruguay vienen casi todos expresados en dólares. Y allí tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de cambio a utilizar. Acá en el ejercicio no hemos planteado ese caso, pero ténganlo presente porque tiene un sistema distinto, pese a que tanto la renta se maneja por el criterio de lo devengado, las deducciones son las mismas, con una problemática especial, que la documentación está en el exterior, y el respaldo de los números que estamos poniendo viene del exterior, con lo que tenemos que ser especialmente prolijos frente al cliente para exigirle que nos muestre la documentación correspondiente, que la consiga, y aunque sea mediante escaneo, mediante correo que venga en algún momento, esa documentación la necesitamos, porque forma parte de nuestros papeles justificativos de lo que hicimos. Y en cuanto a bienes personales, olvídense de la evaluación que hemos tomado para los inmuebles en el país, porque debemos tomar el valor de plaza del inmueble en el exterior al 31 de diciembre del 2019. Menudo problema, porque ¿cómo establecemos el valor de plaza? Si cada plaza tiene a su vez valores propios. Entonces, lo que sugerimos es por lo menos 2 valuaciones de inmobiliarias independientes y tomar el promedio de ambas al 31 de diciembre del 2019 para declarar en bienes personales los bienes que en el exterior producen ganancia gravada, que pasan a ser gravados por el impuesto a las ganancias argentinas. Con estas extensiones vamos a cambiar de expositor. Le vamos a dar la palabra a la contadora Egues, quien se va a ocupar de lo que es la parte más problemática de las liquidaciones, que son las ganancias de la segunda categoría. Adelante, contadora.
Buenas tardes, un gusto saludarlos. Pedimos disculpas, pero a la vez explicamos que estas cuestiones de la conexión lo son en todos los casos y con los distintos sistemas y las distintas aplicaciones que vinimos utilizando durante todo este periodo de aislamiento. Esto para que tengamos un poquito de paciencia y, como ya dijo Simesen antes, incluso en sistemas bastante más sofisticados y pagos, hemos tenido este tipo de situaciones. Y ya hemos transitado por varias grabaciones de distinto tipo. Así que lo que pido es que mantengamos la paciencia, el curso se va a dar, si quedaran algunas dudas las vamos a responder, porque la idea es la comunicación con los colegas en lo que pensamos que puede ser de importancia. Hago un pequeño paréntesis para pedirle a Armando que por favor baje el volumen de su computadora, parece que no puede. Espérenme un segundo, voy a ver si yo lo puedo bajar. Espérenme un segundo, por favor. Hola, volví. Hola, Chinda. Les decía entonces que el objetivo del curso se va a cumplir y que le vamos a poner paciencia y, como dicen los más jóvenes, le vamos a poner onda. Así completamos lo que nos hemos propuesto y lo que cada uno de ustedes vino a buscar. Nos adentramos entonces en lo que sería la segunda categoría. Hemos tratado de traer a consideración las colocaciones que consideramos como más comunes, que manejan en general los clientes contribuyentes del medio, y ya se dijo y lo reiteramos, la segunda categoría probablemente sea la más complicada en este momento, habida cuenta que ha sufrido una rotunda reforma a través de la ley 27.430, con vigencia a partir de los periodos fiscales 1 de enero del 2018, y luego hemos tenido una reforma también importante a finales del 2019 a través de la ley 27.541. Todo esto nos obliga a prestar atención en los distintos conceptos en punto a si están grabados, a qué alícuota, o también cuáles son los que mantienen exenciones o volvieron a recuperar las exenciones que habían perdido. Vamos a ir desarrollando en orden a lo propuesto, y decimos en el 2.1 que vendió al 31 de octubre del 2019 en 5.200.000 al contado, un terreno adquirido en junio del 2018 en 1.900.000 pesos. O sea que la venta de este inmueble se produjo ya con la vigencia de la ley 27.430. La escribana no retuvo el impuesto a las ganancias por aplicación de la RG 4190 del año 18, que justamente lo que dice esa resolución es que respecto de esta operatoria no se debe practicar retención alguna. Se indica a continuación honorarios, impuestos y tasas pagados por 75.000 pesos a cargo del vendedor, y que el coeficiente de actualización según índice de precios al consumidor, indicándose allí el índice de octubre del 2019 respecto del índice de junio del 2018,
262,0661 el primero, dividido 144,8053 el segundo, nos da un coeficiente de actualización 1.8098. Y acá nos detenemos un poquito, para después no volver cuando ya estemos en la planilla de solución, para dar alguna explicación extra a quienes no se han acostumbrado, no están acostumbrados o nunca han tenido la obligación de manejar los índices. ¿Cómo? La operatoria se realiza en octubre del 2019, este sería el mes de la venta, de un inmueble adquirido ya con la vigencia de la reforma de la 27430, en junio del 2018, entonces las normas han disparado la posibilidad de actualizar lo que sería el costo de este bien. ¿Dónde está dicho eso? En el artículo 93 de la Ley de Ganancias. Nos permite actualizar el costo. Entonces, ¿qué vamos a aparear? Vamos a aparear el precio de venta o de enajenación, los 5.200.000, versus el valor de adquisición, el 1.900.000. Pero este 1.900.000 tiene la chance de ser actualizado. ¿Entre qué fecha? Entre la fecha de compra, junio del 2018, y la de venta, octubre del 2019. ¿Cómo se hace eso? Según el artículo 93, se utiliza el índice de precio al consumidor. Son dos índices que miden la inflación. En este caso tomamos en el numerador el de la venta, octubre del 2019, y en el denominador el mes de adquisición, junio del 2018. Allí están los dos índices, la división nos da 1.8098. Esto significa que entre junio del 2018 y octubre del 2019, la inflación fue del 80,98%. Dicho esto, vamos a ir a la solución. Vamos a compartir la planilla. Sería esta, así que vamos teniendo paciencia. A veces tarda un poquito en aparecer en la pantalla de ustedes. Allí estamos, segunda categoría, la titulamos, y previo el desarrollo vamos a hacer una pequeña presentación de la planilla por las complicaciones que tiene esta categoría. Y siempre arrancamos del lado izquierdo, referenciando el punto que estamos desarrollando, típico de los contadores, de ser ordenados. Avanzamos sobre el detalle de la operatoria, cálculos auxiliares, y a continuación aparece lo sustancioso. Por un lado, el impuesto a las ganancias, que tiene básicamente dos aristas. Una arista determinativa, que vendría a ser esta parte que estoy señalando y que ya voy a detallar un poquito más, y tiene todo el aspecto patrimonial y de justificaciones de las variaciones patrimoniales, que es este pedacito que estoy marcando ahora. También indicamos las normas más significativas en esta columna, y al desplazarnos hacia la izquierda, aparece el desarrollo para el impuesto sobre los bienes personales. Y allí Armando ya había hecho el detalle de las columnas. Vamos a utilizar una columna para la descripción de los bienes y de las deudas que excepcionalmente se pueden tomar en el impuesto sobre los bienes personales. Y a continuación hacemos una apertura. La primera columna corresponde a bienes exentos, no computables, no gravados, o que tributan vía la responsabilidad sustitutiva. En este último caso, respecto de las participaciones sociales. Y lo que viene a continuación sí es base imponible del impuesto sobre los bienes personales. Bienes gravados en este impuesto que menciono, tanto los del país, que vendrían a ser estas dos primeras columnas, como la última, que corresponde a los bienes del exterior. Todo esto es base gravada en bienes personales. Y el distingo en tres columnas lo es a los fines de obtener la porción
que de este impuesto se va a poder deducir en el impuesto a las ganancias. O sea, este conjunto de bienes incluye, por ejemplo, el inmueble que desarrollaron con Armando, que genera ganancia gravada de la primera categoría. La porción del impuesto sobre los bienes personales que corresponda a ese inmueble se puede deducir como un impuesto más en la determinación del impuesto a las ganancias, lo que vamos a ver hacia el final de esta ejercitación, pero que ya lo tenemos que tener en la cabeza desde el inicio mismo. Vamos a volver sobre este tema un poco más adelante y todas las veces que sea necesario. Entonces, dicho esto, nos desplazamos hacia la izquierda, volvemos buscando el principio, y allí vamos a detallar la operatoria. Es el inmueble, un terreno adquirido en junio del 2018 y vendido en octubre del 2019, precio de enajenación 5.200.000. El valor de compra de ese terreno es de 1.900.000. ¿Por qué hacemos este cálculo? Perdón, estoy en otra columnita, acá. ¿Por qué hacemos este cálculo? Perdón, discúlpenme. Olvidé de referenciar antes, hagan de cuenta que no arranqué, olvidé de referenciar una cuestión importante, que es la siguiente. Dijimos que al momento de determinar el impuesto tenemos todas estas columnas que ahora estoy señalando. Y que para la segunda categoría nos obliga a hacer esta separación que ahora voy a marcar, y que básicamente significa lo siguiente. Por un lado, tenemos las rentas de segunda que tributan en la manera que conocemos convencionalmente. La forma global, personal, que es la típica del impuesto a las ganancias para la persona humana. Esto está tratado en cuanto a la forma de determinar las alícuotas que debemos aplicar según los tramos de ese escalón que va siendo el impuesto a las ganancias, en el artículo 94, que está contenido en el título cuarto, capítulo 1 de la ley. Artículo 94. Así nos comenzamos a memorizar los nuevos números. Esta es la forma convencional, que a su vez tiene prevista una escala progresiva, insisto, típica del impuesto a las ganancias en la persona humana, y que distingue entre fuente argentina y fuente extranjera. Ello así porque el impuesto a las ganancias abraza desde hace muchísimos años lo que se conoce como gravabilidad por la teoría de la renta mundial. Para el residente argentino se le grava no solamente lo que obtiene de ganancia gravada en el país, sino también lo que obtiene de ganancia gravada en el exterior. Pero como nada es tan fácil, dentro de este mismo título y capítulo hay una pequeña gravabilidad a alícuota proporcional, que ya venía de la reforma anterior, esta alícuota proporcional, y que es para determinadas fuentes extranjeras al 15%, y esto está expresado en el artículo 94 que hemos mencionado, tercer párrafo. Entonces, ¿a quién alcanza esta gravabilidad? Al residente argentino que tiene fuente extranjera, pero determinadas rentas. Por ejemplo, las ventas de acciones de sociedades en el exterior. Esa venta de acciones de una sociedad del exterior va a estar alcanzada, gravada, por esta parte del artículo 94, por el tercer párrafo, a una alícuota proporcional del 15%. Y a su vez, la novedad que trajo la ley 27.430 de la imposición cedular está en el mismo título, el cuarto, solo que en el capítulo 2. Y allí tenemos otra discriminación. Dentro de estas rentas gravadas, algunas tienen la posibilidad de tomar una deducción especial y otras no. O sea, algunas son con deducción especial
y otras sin deducción especial. Ya se me terminan los colores. Con deducción especial, sin deducción especial. Con deducción especial, a su vez, tenemos una apertura en grabadas al 5% y grabadas al 15%, según el tipo de renta de la que se trate. 5%, por ejemplo, los rendimientos del artículo 95, inciso A, como pueden ser intereses, y los del artículo 98, en su inciso A, como son las operaciones con determinados títulos y determinados fondos comunes de inversión. Siempre y cuando, en ambos casos, sean en moneda nacional y sin cláusula de ajuste. Nos encontramos acá al 5%. Las mismas que se graban al 15% cuando son con cláusula de ajuste o en moneda extranjera. Sin deducción especial, tenemos dos alícuotas, al 7%, que es una alícuota transitoria, o al 15%. ¿Quiénes están grabados al 7%? Las distribuciones de utilidades del artículo 97. Y digo transitoriamente porque si vemos en la ley, en el artículo mencionado, la alícuota que allí figura es del 13%. Pero una norma transitoria nos permite tomar el 7% por los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, 1 de enero del 2019, 1 de enero del 2020, por 3 periodos, lo cual también ha tenido una complicación en el medio, pero no la vamos a traer a colación. Nos quedemos con que son estos 3 periodos los que van a estar alcanzados al 7%. En cambio, vamos a tener alcanzados al 15% los hechos imponibles descriptos en el artículo 98C. Allí, por ejemplo, tenemos toda la operatoria de venta de acciones y participaciones, y las del artículo 99, que son las enajenaciones de inmuebles realizados por personas humanas o sucesiones indivisas, que es el caso que estamos analizando. De hecho, si ustedes llevan la vista un poquito más abajo, van a ver que allí vamos a introducir el primer número grabado. Dicho esto, que espero no los haya complicado más de la cuenta, porque complicado es, volvemos hacia la izquierda y entonces decimos, nos encontramos frente a un hecho imponible grabado en cabeza de la persona humana por la vía cedular, sin deducción especial, al 15%, porque allí se encuentra la venta de inmueble por una persona humana, artículo 99 de la ley. ¿Y cómo ubicamos esa renta? Restando el valor de enajenación, el precio de enajenación, 5.200.000, menos el valor de compra actualizado. Lo hacemos en dos tramos. Descontamos por un lado el valor de compra o el valor de adquisición de 1,5 millones y luego vamos a buscar la actualización que se nos permite porque es una operatoria nueva con la reforma, con posterioridad al 1 de enero del 2018. Lo que importa para ver si este inmueble está grabado y si se puede actualizar es la fecha de compra, 6 del 2018. Por lo tanto, es una operatoria grabada. En cambio, para tomar otro ejemplo dentro de las variantes que existen respecto de las ventas de inmuebles, vamos a suponer que el inmueble había sido adquirido en diciembre del 2017. Diciembre del 2017 y vendido en octubre del 2019, no estaríamos hablando de esta gravabilidad, porque esa operatoria sigue pagando el ITI, impuesto a la transferencia de inmueble. Acá nos encontramos con una operatoria realizada ya totalmente en cuanto a la compra y por supuesto a la venta, con la vigencia de la reforma de la 27.430. Disculpen si a veces repito las cosas, pero esto suele ser complicado. Dije entonces, se nos permite computar el valor de compra, que acá va a ser el costo computable, actualizado.
¿Cómo se actualiza ese valor de compra? Necesitamos el coeficiente que habíamos nombrado en el planteo. ¿Se acuerdan que dijimos? El coeficiente es 1.8098. Quiere decir que la inflación, perdón, la inflación fue del 80,98%. ¿Cómo se obtiene el valor actualizado? Discúlpenme los que peinan canas como yo, porque esto lo conocemos, pero por ahí para los jóvenes es un poco más complicado, ya lo dije. Si yo quiero obtener el valor actualizado del 1.900.000, multiplico directamente por 1,8098 y me va a dar el valor actualizado. Pero como yo quiero separar la actualización, por lo que voy a decir un poquito más adelante, lo quiero hacer separado al cálculo, entonces voy a hacer 1.900.000 por 0,8098, que es lo mismo que decir 1,8098 menos 1. Al restarle 1, queda solamente lo que corresponde a la inflación. Entonces, la actualización me da 1.538.620. Lo vamos a tildar. Insisto que podría haber hecho un solo cálculo y el valor actualizado sería 3.438.620. No es que sume tan rápido, sino que veo abajo. Bien. ¿Qué más puedo descontar a los fines de llegar al monto grabado? Puedo descontar todos los gastos vinculados a la operación. Y esto está dicho en el artículo 100 de la ley. Descontado que es este monto de 75.000, que está totalmente vinculado a la operatoria, llegamos al resultado grabado por la venta de este inmueble, 1.686.380. ¿Dónde incorporo esta base grabada? En la columna de impuesto cedular, sin deducción especial, del artículo 99, grabado al 15%. Y allí producimos o generamos un tilde. Nos desplazamos hacia la derecha, ¿Y por qué he tomado la actualización por separado, cuando el cálculo, insisto, lo podría haber hecho todo junto? Porque necesito ese monto de la actualización, que no es una verdadera salida de fondos, es como si hubiera descontado la amortización, no es un movimiento de dinero. Entonces, sí o sí tengo que incorporar ese monto dentro de la columna de justificaciones, porque el dinero no ha salido del bolsillo del contribuyente, pero ha servido para bajar su monto grabado. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo del valor de compra o valor de adquisición directamente por 1.8098, los 3 millones y pico que me daba, 3.438.620, obviamente que lo mismo puedo llegar a este valor. Restaría el 1.900.000 y llego al 1.538.620. Esto es matemática, de cualquier forma se puede hacer. Lo que importa es el concepto, y eso es lo que nos interesa transmitir, aunque el cálculo se puede hacer de distintas maneras. Nos desplazamos hacia la derecha, y en el patrimonio de cierre, este inmueble que estaba al inicio, ahora no está más. Entonces es 0. Y acá estamos mencionando la resolución que en el planteo estaba indicada, y por la cual el escribano interviniente no practica retención alguna. También hemos mencionado en la normativa el artículo 99, donde está la gravabilidad cedular de la enajenación de los inmuebles. Y en bienes personales, como ven, no tenemos nada, porque el inmueble se ha vendido, y bienes personales saca una fotografía al 31 de diciembre de cada año, en este caso 2019. Con esto hemos terminado lo que hemos planteado. No quiere decir de que no tengan más variantes esta situación de la operatoria de inmuebles, pero hemos planteado esta situación sin perjuicio de que pudiéramos ver otra que se presente. Vamos a volver al planteo. Siempre tenemos que tener un poquito de paciencia.